Y continuamos en este Infoclaxo especial. Bueno, venimos hablando desde el inicio del programa de algunas cuestiones de la coyuntura política, pero algunas que tienen que ver un poco con la historia, pero que evidentemente están marcando una lógica de turbulencia muy grande en el mapa económico mundial. Mirarlo solo en lógica de coyuntura posiblemente nos hace perder de vista cuáles son las crisis más existenciales del capitalismo y del neoliberalismo que posiblemente sean esta una consecuencia más de esa multiplicidad de crisis que se vienen dando y de esos problemas que tiene más existencialmente el capitalismo. ¿Cuánto de coyuntura, cuánto de crisis de largo plazo? Bueno, de eso y otras cosas estaremos hablando. Es un placer recibirlo nuevamente aquí en el Infoclaxo. Julio Gambina, economista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de Argentina, integrante histórico de la red de Claxo, está aquí con nosotros. Julio, bienvenido nuevamente al Infoclaxo, gracias por estar acá. Un gustazo enorme compartir con ustedes en este momento tan complejo, como bien decís, de problemas coyunturales y estructurales, porque en el fondo hay que pensar en la crisis irresuelta del 2007-2009. Claro. Desde entonces, la economía viene creciendo ralentizadamente, digamos, a un ritmo más lento que el precedente a 2007. Incluso China ya tampoco crece a las tasas chinas, como se decía en los tiempos del 10, 12, 15% de crecimiento acumulativo anual. Y por lo tanto, una crisis irresuelta que Donald Trump acaba de patear el tablero del sistema capitalista mundial. Y En ese sentido, intenta. Julio, a ver, vemos por un lado un patear el tablero de manera general, pero digo, desde la mirada, por ejemplo, de un Milei que plantea la lógica de apertura completa de los mercados y que se autorregulen, acá es encerrarse, cerrarse y poner restricciones de todo tipo. Es completamente contrario a las lógicas libertarias que plantea un Milei, ¿no? Mira, un matiz, no es contradictorio. Trump actúa desde la potencia hegemónica del sistema mundial que no quiere perder el lugar de hegemonía y por eso es proteccionista. Convengamos que históricamente los países centrales del imperialismo, Gran Bretaña en su momento, Estados Unidos, ambos han sido países proteccionistas. El tema de la apertura y el liberalismo es para el resto del mundo, no para los países centrales. De hecho, Europa tiene políticas proteccionistas en la actualidad. Digamos que Estados Unidos ahora exacerba eso, mientras que el caso de Milei está subordinado a una lógica capitalista global. Por eso, desde un país subalterno, atrasado, dependiente, como es la Argentina, lo que plantea es la subordinación a la lógica de la política exterior estadounidense. Milei ha sido el primer presidente que cuando Trump anunció en estos días el Día de la Liberación, es decir, la independencia de Estados Unidos del resto del capitalismo mundial, Milei salió a decir, estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer y las modificaciones institucionales necesarias para acompañar esta política exterior, que de hecho es una guerra comercial, y la guerra comercial es preludio de la guerra lisa y llana. Por eso, ojo, en este momento, al mismo tiempo que hay una guerra arancelaria, subas de tarifas, hay un crecimiento del gasto militar en todo el mundo. Ya Trump indujo a que Europa aumente el presupuesto militar por los conflictos bélicos al interior de Europa. Algo así como que háganse cargo de la OTAN ustedes en Europa, con lo que eso significa en materia de austeridad para no resolver las demandas y necesidades de los pueblos de Europa. Así que lo que hay es una fortísima iniciativa de Trump que se coloca en el medio del ring, usemos esta jerga pugilística, e Sí. invita a todo el mundo a pelear. Fíjate que en el primer gobierno planteó sanciones unilaterales y una guerra comercial a China. Y en todo caso las sanciones eran para China y los amigos económico-políticos de China. En cambio, hoy desafía a todo el mundo, porque lo que está planteando es
quiero recuperar el papel de mando de Estados Unidos en la economía y en la política mundial. Quiero que Julio, todos vengan a negociar al pie. Julio, ¿cuánto de esto tiene de crisis brutal del capitalismo y de la crisis brutal también de pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en el mapa mundial y en el mapa económico, y por eso la desesperación proteccionista para poder tratar de sostener algo? ¿O realmente entendés que hay un plan que va por otro lado y de reformulación del neoliberalismo y el capitalismo? Mira, esto es muy crudo para el pueblo de Estados Unidos y para los pueblos del mundo, porque el pronóstico que hoy está dando vuelta es crecimiento de precios, inflación mundial, aun cuando, por ejemplo, cae el precio del petróleo, cae el precio de las materias primas, pero el impacto en el consumo popular es de crecimiento de los precios. Además, lo que se induce es una recesión. Por eso Trump le está pidiendo a la Reserva Federal que baje las tasas de interés. Es muy probable que tengamos respuesta en las próximas horas de la Reserva Federal en ese sentido. Hasta ahora la Reserva Federal era remisa a bajar las tasas de interés. A ver. Tengamos en cuenta que el pueblo Julio, hemos tenido un estadounidense, pequeño conflicto con un corte, a ver si podemos recuperar. Se ha cortado momentáneamente ahí la señal. vale, A ver, ahí te escuchamos bien, Julio. Nos estabas diciendo un panorama muy complicado en términos de subida de precios, pero que va a tener muchísimas consecuencias más. sí, claro, porque para la sociedad estadounidense lo que se anticipa es una recesión y un encarecimiento de la vida cotidiana, pero con impacto en todo el mundo. Aquí Ujú. lo que vamos es a un escenario combinado de inflación con recesión. Es algo que aconteció allá en los años 70 y que motivó la respuesta llamada neoliberal. Ujú. Bueno, estas medidas proteccionistas son para relanzar la hegemonía estadounidense en materia de producción y circulación de bienes y servicios. Pensemos que China ha desplazado a Estados Unidos como fábrica mundial y además en el comercio, hoy China supera a Estados Unidos. China representa algo así como el 12% del comercio mundial y Estados Unidos el 10%. Así que Estados Unidos quiere recuperar esto a cualquier costo. Pero atención, Trump lo hace con un fuerte consenso electoral, que es lo que le permitió ganar. Tiene hegemonía institucional como no la tuvo en el primer mandato. Tiene mayoría en las cámaras legislativas, tiene impunidad por el peso en el Poder Judicial y tiene un relativo consenso porque estas medidas, curiosamente, hay sectores sindicales que apoyan estos aumentos tarifarios porque imaginan que esto puede representar inversiones productivas en Estados Unidos, porque Trump no solo quiere que las empresas de Estados Unidos que invirtieron en China, en el sudeste asiático, en la India, vuelvan a Estados Unidos, sino que incluso está invitando a corporaciones transnacionales de otros países que en vez de venderle a Estados Unidos, radiquen sus inversiones en el mercado estadounidense. Bueno, para mucha gente eso puede representar como imaginación que va a haber inversión productiva, apertura de empresas, generación de empleo, por lo tanto salarios. Y hay sectores incrédulos, podríamos decir, que imaginan que esto puede ser una solución para sus problemas cotidianos. Esta es la ilusión que vende la ultraderecha en el mundo. Trump en Estados Unidos, Milei en la Argentina, y por eso tienen consenso, aun cuando en el mediano y largo plazo pueda ser previsible que las medidas no funcionen. Bueno, de hecho, The Wall Street Journal está diciendo, esta es la política comercial, la guerra comercial más estúpida de la historia. Y un economista como Paul Krugman, que escribe diariamente en su blog, está marcando que esto va al fracaso, que esto no tiene posibilidad de éxito. Pero claro, mientras esto fracasa, funciona.
Y Claro. hoy ha puesto en crisis al sistema mundial. La crisis viene de arrastre, como digo, Ujú. pero en la coyuntura esto exacerba y hay pérdidas millonarias a todo nivel. Julio, en este camino, ¿cómo imaginás el panorama? Ya hubo algunas respuestas por parte de China, Europa, lo que por el momento pareció un poco más tibio en cómo posicionarse, hizo algunas propuestas, entiendo, desde la Unión Europea, pero ¿cómo ves el mapa mundial de ese lado? China, Unión Europea, digo, ¿cómo los deja parados y qué capacidad de respuesta tienen para responder a esto? Entendiendo aparte que del lado de China, gran parte de los productos salen desde ahí, por lo tanto, muchos de esos productos van a aumentar de precio varias veces, inclusive cuando lleguen a Estados Unidos, ¿no? China responde desde su planificación económica, desde su unicidad en la conducción del Estado chino. Rápidamente dijo, vamos a incrementar las tarifas en el mismo nivel, Ujú. incrementamos las tarifas chinas y bueno, Trump también ya contestó, bueno, dejamos atrás la suba que habíamos dicho y vamos a un 50% de incremento de las tarifas a las importaciones de China. Ujú. Y plantea Trump, retiramos todo pedido de conversación y negociación que veníamos teniendo con China. Digamos que lo que escala es fuertemente la contradicción y confrontación de Estados Unidos con China. Europa, con mucha menos capacidad de mando, porque claro, es una articulación desarticulada. Se han convocado los ministros de Comercio de la Unión Europea para discutir cómo responder, han planteado aranceles cero, digamos que se han predispuesto a una negociación con Trump muy, muy difícil, porque Trump es el que los ha puesto en el difícil trance de tener que ir al pie. Trump va a sacar todo lo que pueda de Europa, de hecho lo está haciendo con el tema Ucrania, cuando le Ujú. quita el apoyo a Zelensky, cuando obliga a la Unión Europea a sostener el presupuesto de la OTAN, y por lo tanto no hay mucha sorpresa. Lo que esto escala es la confrontación con China, y obviamente esto tiene impacto en todo el mundo, incluida la economía china y la economía estadounidense, y por supuesto el resto de los países del mundo vamos a sufrir niveles de turbulencia y de incertidumbre muy grandes, tal como se está viendo ahora con el tema de las caídas de las bolsas, que es la manifestación de un fenómeno mucho más profundo, que es la crisis que tiene el capital para reproducir su lógica de explotación y de saqueo a escala mundial. Por eso creo que también hay que pensar, bueno, ¿cómo va a responder el pueblo estadounidense, más allá de esas expectativas esperanzadas que yo mencionaba de quienes lo votaron a Trump? ¿Cómo van a Claro. responder los pueblos de América Latina? ¿Cómo van a responder los pueblos de Europa? Hay que pensar que los pueblos de Europa y los pueblos de América Latina no son pueblos dóciles y disciplinables fácilmente. Incluso muchos pueblos de África que están en un proceso de resistencia y de acumulación. O sea que no solo hay que ver cómo actúan los jefes de Estado, sino cuáles son las respuestas políticos sociales de los pueblos. Julio, ahí teníamos, bueno, miles de manifestantes hubo en diferentes ciudades de los Estados Unidos para rechazar las medidas adoptadas por Donald Trump en lo que es considerada una de las mayores movilizaciones registradas desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. 1.200 puntos de concentración en 50 estados en los Estados Unidos. Me parece que es interesante este punto que traes porque claramente está marcando eso. Digo, hay un sector grande de la población que está marcando su negativa. ¿Cómo ves, hablábamos de Europa y de China, qué pasa a nivel Latinoamérica y específicamente en la Argentina con estas medidas arancelarias? ¿En qué lugar nos deja la región? Mira, te diría en primer lugar, hay que pensar que América Latina y el Caribe estamos a las puertas de una reunión de la CELAC donde se va a cambiar la coordinación de Honduras a Colombia. Y eso genera expectativas en Bueno. ese proceso, América Latina y el Caribe tendrá que discutir institucionalmente cómo encara este proceso que impacta negativamente en los pueblos de toda la región. Y en Argentina tenemos un gobierno que es totalmente funcional a la política exterior y por lo tanto ahora comercial de Estados Unidos,
donde incluso, te digo, se pone en discusión lo que hasta hace muy poquitas horas se consideraba un hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, como el tema está en el board, en el directorio del fondo, y en el directorio del fondo no solo está Estados Unidos, sino que están los otros países, está China, está Europa, y por lo tanto habrá que ver si el conjunto de los países representados en el directorio del fondo están de acuerdo en que Argentina siga siendo el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, algo así como el 30% de los créditos del fondo están en cabeza de Argentina, le sigue Ucrania, que está en guerra con el 10%. Por lo tanto, es un tema más que interesante, y Argentina, con acuerdo del fondo, sin acuerdo del fondo, tiene una política de ajuste que genera procesos de resistencia permanentes. Sin ir más lejos, este miércoles a la tradicional resistencia más importante y visible que hay en la Argentina, que es la de jubilados y jubiladas, se suma la solidaridad de la CGT, las CTAs, las centrales sindicales, que es un anticipo de un paro general que habrá el jueves. No hay muchos paros generales decretados por centrales sindicales en el mundo, y Argentina tiene esta semana esta concentración de jubilados con solidaridad sindical y un paro nacional el día jueves. Por lo tanto, el nivel de la resistencia popular, si recién marcábamos la importancia de los puntos de resistencia en Estados Unidos, bueno, la Argentina, que tiene una tradición de resistencia, movilización y organización popular, me parece que es un tema interesante para pensar que la política no es solo lo que acontece en las instituciones, no tiene que ver solo con las iniciativas de los jefes de estados, sino que también vale la impronta de la organización popular, de los movimientos sociales, sindicales, territoriales. Es una Argentina que viene de una movilización gigantesca el 1 de febrero, en defensa de los derechos de minorías, de diversidades sexuales, el gran 8 de marzo, la inmensa movilización del 24 de marzo. Digamos, Argentina tiene una tradición de organización y movilización popular que es muy importante, y que en este momento de exacerbación de una iniciativa reaccionaria que parte de Estados Unidos y es totalmente apoyada por el gobierno argentino, va a dinamizar una conflictividad sociopolítica más que interesante. Julio, daría la sensación que en principio esta enorme cercanía que mostró el presidente argentino Javier Milei con el presidente estadounidense Donald Trump no parece estar generando muchas consecuencias positivas, ni en la posibilidad de tener aranceles mejores, ni te diría ni una fotografía en una simple ceremonia del fin de semana en la casa de Donald Trump. Digo, ¿cómo ves esto en el marco si puede pasar lo contrario? Como vos decías, ¿podrá ser que en el board del FMI China diga, él es el mejor amigo de Donald Trump, y que parte del bloqueo a un posible préstamo también se dé por ahí? Mira, no podemos hacer predicción porque también, matizadamente, te diría que China también está expuesta con la Argentina. China ha habilitado un swap, un préstamo a la Argentina por 18.000 millones de dólares. Por eso un funcionario estadounidense como Claver Carone dice: si Argentina quiere que Estados Unidos lo apoye, tiene que retirarse de la negociación con China, tiene que terminar con esa asistencia financiera de China. Yo te diría que está todo muy mezclado, muy contradictorio. El gobierno argentino tiene muchas expectativas de ser parte de la solución del capitalismo mundial, y en ese sentido no tiene una visión nacionalista de las soluciones. Por eso no piensa en términos de la Argentina, piensa en términos de capitalismo global. Y como el que manda en el capitalismo global es Donald Trump gobernando Estados Unidos, bueno, el gobierno argentino se subordina a eso. Y claro, lo que nos queda es estimular el pensamiento crítico, como lo hacemos en Claxo, los centros de Claxo, para pensar críticamente la realidad y generar síntesis teóricas, políticas, intelectuales, en la dinámica que el movimiento popular lleva, para que haya otra discusión, no solo
qué pasa con la crisis capitalista, sino poder volver a discutir si es posible otro mundo en este tiempo de dificultades para el capital, la acumulación de ganancias y la reproducción de la lógica de explotación y saqueo. Julio, agradeciéndote enormemente. ¿Nos vemos en la conferencia? Con mucho gusto, allí estaremos y podremos conversar más a fondo y compartir con muchísimas compañeras, muchísimos compañeros del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, que es más que nunca necesario en estos momentos para pensar alternativa en otros mundos posibles. Julio, un placer enorme como siempre. Gracias por la claridad y por la gentileza y la generosidad de estar aquí unos minutos con nosotros. Te vamos a volver a molestar muchas veces más porque hay mucho para pensar, ¿eh? Así que gracias. Hasta cualquier momento. Gracias por llamar. Julio Gambina, aquí con nosotros en el Infoclaxo para ayudarnos a pensar y a reflexionar. Separamos y ya seguimos.